Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de Escuela Sabática número 2 titulada Un día en el ministerio de Jesús. Les invitamos a que compartan este audio video para que muchas más personas puedan aprender de Jesús y conocer un mensaje de esperanza. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, Dios, estudiaremos tu palabra, queremos aprender de ti y del mensaje de salvación que en este momento es importante para nuestras vidas. El ministerio de Cristo es importante y debe tener una relevancia para nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor para poder entender y comprender el mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Ministerio significa servicio, y a este ministerio somos llamados. Deshonra a Dios el que alguno escoja una vida de satisfacción propia. Hermanos y hermanas, ¿comprenden ustedes que cada año miles de almas están pereciendo, muriendo en sus pecados porque la luz de la verdad no alumbró su senda? Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo. Los hombres y las mujeres han de ser convertidos, no por el don de lenguas, ni por la operación de milagros, sino por la predicación de Cristo crucificado. ¿Por qué demorar el esfuerzo por mejorar el mundo? ¿Por qué esperar que se haga algo maravilloso, que se provea alguna estructura costosa? Por humilde que sea su esfera, por modesto que sea su trabajo, si usted trabaja en armonía con las enseñanzas del Salvador, Él se revelará por intermedio de usted, y su influencia atraerá las almas a Él. Él honrará a los mansos y humildes, los que sinceramente buscan servirle. En todo lo que hacemos, sea en el taller, en la oficina, en el estudio, hemos de esforzar por ganar almas. Hemos de sembrar junto a todas las aguas, manteniendo nuestra alma en el amor de Dios, y trabajando mientras es de día, usando los medios confiados a nosotros en el servicio al Maestro. No importa qué encuentren nuestras manos para hacer, trabajando mientras es de día, hemos de hacerlo con alegría. Cualquier sacrificio que seamos llamados a hacer, hemos de hacerlo alegremente. Al sembrar junto a todas las aguas, descubriremos la verdad de las palabras: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Debemos todo a la gracia soberana. La gracia decretó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra adopción para ser herederos con Cristo Jesús. Revelemos esta gracia a otros. El Salvador toma a los que encuentran que serán moldeados y los usa para la gloria de su propio nombre. Usa materiales que otros dejarían de lado y trabaja en todos los que han de entregarse a Él. Se goza en tomar material aparentemente inservible, aquellos que Satanás ha degradado y por medio de los cuales ha trabajado, y los somete a su gracia. Se goza en librarlos del sufrimiento y de la ira que está a punto de caer sobre los desobedientes. Hace de sus hijos agentes para realizar esta obra, y en su éxito, aún en esta vida, encuentran una preciosa recompensa. Pero, ¿qué es esto comparado con el gozo que tendrán en el gran día de la revelación final? Marcos capítulo 1 nos dice, versículo 17, haré que seáis. La transformación de pescadores comunes en pescadores de hombres implicaba un largo y lento proceso de preparación. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran expertos pescadores, pero ahora debían adquirir nuevas habilidades. Versículo 20. Jornaleros. Zebedeo no fue dejado solo en su trabajo. La aceptación del llamamiento a convertirse en uno de los discípulos de Jesús no significaba que los 4 hombres de allí en adelante descuidaran sus obligaciones filiales. La presencia de jornaleros implica una empresa más bien grande y exitosa. Solo Marcos registra este interesante detalle de la narración. Versículo 21. Entraron. Literalmente entran. Con frecuencia Marcos usa el tiempo presente del verbo para añadir un toque de realidad gráfica a su narración. El
plural entraron incluye a Jesús y a los 4 discípulos a quienes había llamado. Los días de reposo. E inmediatamente en los sábados, la ágil narración de Marcos podría dar la impresión de que los 4 discípulos habían terminado de pescar en el día sábado. Aquí sencillamente denota el primer sábado después del episodio narrado en Marcos 1, 16 al 20. Autoridad. Esta característica hace resaltar la enseñanza de Cristo en marcado contraste con la de los escribas, y fue comentada vez tras vez por los que escuchaban a Jesús. En vez de ocuparse de lo que los hombres de siglos pasados habían pensado y escrito, y de representar eso como una autoridad, habla públicamente como teniendo él mismo autoridad, recibida directamente del Padre. Los escribas tenían costumbre de decir que cierto rabí había dicho así, y así Jesús, en cambio, declaraba: os digo, hoy día es cierto, como lo fue entonces, que únicamente la presentación de claras verdades espirituales puede proporcionar curación a las almas enfermas de pecado. Escribas. Los maestros oficiales de la ley y de la tradición, la mayoría de ellos eran fariseos. Esos expositores profesionales de la ley oral y escrita estaban en controversia constante con Jesús. Frecuentemente hacían gala de minuciosos legalismos con los que procuraban determinar la legitimidad aún de los actos más insignificantes de la vida. Solían explicar las escrituras en forma tal como para que proyectaran dudas sobre su significado en vez de aclararlo, y se ocupaban de las tradiciones de los padres, que consideraban iguales o superiores a las escrituras, con lo que invalidaban la ley de Dios. De ese modo ponían sobre los hombres cargas que no podían llevar, pero ni siquiera tocaban una de esas cargas con un dedo. Versículo 23. Espíritu inmundo. En los evangelios, esta expresión se usa como sinónimo de demonio, la palabra que indica un espíritu superior a los hombres y que en el Nuevo Testamento se aplica a un espíritu malo, un demonio o diablo. En los evangelios se registran 6 casos específicos de posesión demoníaca. Primero, el hombre de la sinagoga de Capernaum. Segundo, un hombre no identificado que era mudo y endemoniado. Tercero, los 2 endemoniados de Gadara, la hija de una mujer cananea. Cuarto, quinto, el hijo de un hombre no identificado. Y sexto, María. Además de estos casos específicos, los evangelios mencionan con frecuencia que Jesús y sus discípulos sanaban a los que estaban afligidos por malos espíritus. En cuanto a la posesión demoníaca en los tiempos del Nuevo Testamento, dio voces. Esto ocurrió cuando Jesús estaba hablando de su misión de liberar a los que eran esclavos del pecado y de Satanás. En este caso, una vez más Cristo se encontró frente a frente con el enemigo a quien había derrotado en el desierto de la tentación. Los presentes estaban escuchando con suma atención el mensaje que daba Cristo, y en esta forma Satanás quiso desviar la atención de la gente de la verdad que estaba hallando terreno fértil, por lo menos en algunos corazones. 25. Reprendió. Imputar con una falta, increpar o amonestar, censurar. Aunque Jesús reprendió al espíritu inmundo, sin embargo no lanzó un juicio de maldición sobre él. El reproche parece haberse debido a que el espíritu lo llamaba el Mesías. Bien sabía Jesús que exponer públicamente su mesianismo en ese momento tan solo despertaría muchos prejuicios contra él. Además, la turbulenta situación política de Palestina produjo muchos falsos mesías que se propusieron acaudillar a sus compatriotas en una rebelión contra Roma. Y Jesús procuraba evitar ser considerado como un mesías político en el sentido popular. Esto habría enceguecido a la gente en cuanto a la verdadera naturaleza de su misión y hubiera dado a las autoridades un pretexto para poner fin a sus actividades. Otra razón por la cual Jesús evitaba ser aclamado como el Mesías era que deseaba que los hombres lo reconocieran como tal mediante un conocimiento personal, observando su vida perfecta.
escuchando sus palabras de verdad, presenciando sus extraordinarias obras y reconociendo en todo eso el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Evidentemente tenía en cuenta esto cuando respondió a los discípulos de Juan el Bautista en la forma que lo hizo. Mateo 11, 2 y 6. Versículo 27. Con autoridad. Jesús no solo predicaba con autoridad, sino que también actuaba con autoridad. Los exorcistas judíos se valían de encantamientos, hechizos y otros procedimientos propios de la superstición en su esfuerzo por expulsar malos espíritus. Jesús hablaba una sola palabra y los demonios salían inmediatamente. Los espíritus, tanto como los hombres, reconocían la autoridad del Hijo de Dios. La curación del hijo del noble había conmovido la ciudad de Capernaum. Ahora sus habitantes fueron testigos de una manifestación aún mayor del poder de Dios. Versículo 40. Un leproso. Hay diferencia de opiniones en cuanto a si este milagro ocurrió después del Sermón del Monte, como en Mateo, o en el transcurso del primer viaje por Galilea, como aparece aquí. Por lo general, Marcos sigue lo que parece ser un orden más aproximadamente cronológico de los sucesos, mientras que Mateo con frecuencia se desvía de un orden cronológico para seguir un orden temático. Por lo tanto, el orden presentado en Marcos parece ser preferible. Por esta razón, la curación del leproso quizá es el único hecho específico registrado en relación con el primer viaje por los pueblos y aldeas de Galilea. Mateo y Lucas también registran este milagro, pero el relato de Marcos es más vívido y detallado. Posteriormente, Jesús repetidas veces sanó a leprosos y autorizó a sus discípulos para que hicieran lo mismo. En cuanto a la naturaleza de la lepra, en los días de la antigüedad, con frecuencia el diagnóstico de la lepra y las leyes rituales de aislamiento de los leprosos y de su purificación. El concepto popular de los judíos era que la lepra sobrevenía como un castigo divino a causa del pecado. Por eso creían que el hombre en ninguna manera debía interferir con los decretos de Dios, tratando de aliviar o curar la enfermedad, y que no lo lograría aunque lo intentara. Por lo tanto, se suponía que la lepra era una manifiesta manifestación externa de un pecado interno, y el que sufriera de ella no solo era un paria moral y social, sino también era considerado como abandonado por Dios. Si quieres, quizá acudían a la mente de ese afligido tres grandes obstáculos, cualquiera de los cuales podría haber sido suficiente para hacer que pareciera remota y quizá imposible la perspectiva de curación. En primer lugar, hasta donde se sepa, no había registro de un leproso que fuera sanado de los días de Eliseo, unos 8 siglos antes. El segundo obstáculo debe haber parecido aún más formidable. Según la creencia popular, el leproso estaba bajo la maldición de Dios. ¿Estaría dispuesto Jesús a sanarlo? El tercer obstáculo presentaba un problema más práctico. ¿Cómo podría acercarse a Jesús para presentar su pedido? Doquier iba Jesús, la gente se amontonaba en torno de él, y la ley ritual prohibía estrictamente que un leproso se aproximara a otros o que se mezclara con ellos. Puedes limpiarme, curar o sanar. Tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los del Nuevo Testamento, se hacía referencia a los leprosos como inmundos que necesitaban ser limpiados, a diferencia de un enfermo que necesitaba ser sanado. Esta diferencia de términos refleja la idea de que la lepra no se parecía a otras enfermedades y que la diferencia consistía esencialmente en una impureza moral y ritual. Versículo 44. No digas a nadie. Probablemente varios factores influyeron en Jesús para que le ordenara al leproso que no dijera nada de lo que había sucedido y para enviarlo luego a presentarse a los sacerdotes. En primer lugar, se necesitaba actuar prestamente para que el hombre pudiera llegar a los sacerdotes antes de que ellos supieran quién lo había sanado. Solo así podía esperar él una decisión imparcial, pues si los sacerdotes sabían que era Jesús el que lo había sanado, podrían negarse a certificar que estaba limpio. Sus propios intereses hacían que se necesitara silencio y rapidez.
También, si los muchos leprosos de la región llegaban a oír acerca del poder de Jesús para librarlos de su enfermedad, sin duda acudirían a él y harían más difícil su ministerio para el pueblo en general. Además, Jesús demandaba como requisito previo un sincero sentido de necesidad de parte del afligido, una medida de fe, arrepentimiento del pecado y la resolución de conformar la vida con la voluntad de Dios de allí en adelante. Otra razón importante por la que Jesús le dijo al leproso sanado que no dijera nada era porque el maestro procuraba evitar que se creara la reputación de que era tan solo un taumaturgo. El relato evangélico demuestra que consideraban los milagros como secundarios. Su primer gran propósito era la salvación de las almas. Cristo siempre exhortaba a los hombres a que buscaran primero el reino de los cielos, teniendo la plena confianza de que su Padre Celestial les añadiría las bendiciones materiales que pudieran necesitar. Mateo 6:33. El gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban, así como la expiación final de los pecados de los arrepentidos serán eliminados de los registros celestiales para no ser ya recordados. En el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y en una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Debemos entonces ser guiados y controlados por el mismo Espíritu, pero para que esto sea así, no es necesario que todos tengamos los mismos dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A fin de conducir estas diferentes funciones a un desempeño en perfecta armonía, Dios estableció a cada miembro en el cuerpo según su beneplácito. A cada persona le asignó un lugar y una obra específica. Si usted tiene alguna duda en cuanto a la suya, ore a Dios para que lo guíe. Él le asignará su obra. Dios nos ha dicho expresamente que ha colocado a cada persona en su puesto, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el lugar de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se muestra a todos los miembros de la Iglesia de Dios actuando en sus diferentes funciones, bajo la supervisión del gran obrero, nuestro Maestro, quien sabe exactamente qué debe hacer cada uno de los que están a su servicio para atender las necesidades que le surgen. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, porque sabemos la importancia de tu ministerio como ejemplo para nosotros hoy en día de poder efectuar esa obra que debe ser realizada de predicar el Evangelio, de utilizar nuestros dones a tu servicio como debemos hacerlo. Por eso, Padre Celestial, pedimos sabiduría, entendimiento, para poder utilizarlos conforme a lo que deseas para nosotros. Haznos dignos de ese recibimiento, de ese poder de la gracia, para poder de la misma forma alabar y glorificar tu nombre por medio de las acciones que podamos realizar con cada uno de los dones y talentos. Padre Celestial, te pedimos por cada persona que ha escuchado este mensaje, por sus familias, por sus trabajos, por sus dificultades, por cada una de las peticiones que son expresadas por medio de los comentarios o que son personales, y cada una de estas personas te suplican y te piden diariamente por ello, oh Dios, que sea conforme a tu voluntad y que de la misma forma puedan ser contestadas. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que hagas en nosotros vasijas útiles a tu servicio y para que podamos, oh Dios, seguir avanzando en esta vida cristiana. Gracias, oh Dios, por escucharnos, gracias por tus enseñanzas. Te pedimos por este ministerio de Aprendiendo de Jesús para que pueda seguir creciendo para tu honra y tu gloria, y que por medio de él muchas personas puedan conocerte y puedan conocer tu mensaje. Gracias, oh Dios, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.